La mansión Montenegro se alzaba imponente contra el cielo gris de Madrid, sus muros de piedra centenaria guardando secretos que jamás debieron salir a la luz. En las cocinas del sótano, Carlos Herrera limpiaba nerviosamente su walkie-talkie, mientras observaba los monitores de seguridad llevaba trabajando para la familia Montenegro durante 15 años, pero nunca había escuchado algo tan perturbador como lo que acababa de presenciar. La tarde anterior, mientras realizaba su ronda nocturna, había interceptado accidentalmente una llamada privada de Isabela Montenegro. Su sistema de comunicación se había cruzado con el teléfono de la casa, algo que ocasionalmente sucedía con los equipos antiguos. Lo que escuchó lo dejó helado. Isabela hablaba con alguien sobre enviar a Miguel a un campamento de disciplina militar en los Pirineos, un lugar conocido por sus métodos extremos de corrección para jóvenes problemáticos. Miguel Valdés, de apenas 16 años, era el hijo del primer matrimonio de don Ricardo. Desde que Isabela se había casado con su padre 5 años atrás, la relación entre madrastra e hijastro había sido tensa. Miguel era rebelde, cierto, pero Carlos lo conocía bien. Detrás de esa fachada desafiante había un adolescente inteligente que simplemente luchaba por encontrar su lugar en una familia reconstruida, donde se sentía como un intruso. Carlos recordaba vívidamente las palabras exactas de Isabela. El campamento Los Picos es perfecto. 3 meses de disciplina militar extrema. Cuando regrese, será un joven completamente diferente. Mi contacto dice que allí quiebran la voluntad rebelde y reconstruyen el carácter desde cero. El guardia había sentido un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había oído rumores sobre esos lugares. Entrenamiento físico brutal, aislamiento psicológico, privación de sueño, métodos diseñados para quebrar el espíritu más que para fortalecerlo. No era un simple campamento de verano, sino algo mucho más siniestro. Durante toda la noche, Carlos había dado vueltas en su pequeño apartamento en los terrenos de la mansión. ¿Debía intervenir? Su lealtad había sido siempre con don Ricardo, pero el patriarca estaba de viaje de negocios en Argentina y no regresaría hasta la siguiente semana. Isabela aprovechaba estas ausencias para tomar decisiones unilaterales sobre los hijos de su esposo. Al amanecer, Carlos había tomado una decisión. No podía quedarse callado mientras un adolescente inocente era enviado a lo que equivalía a un campo de tortura psicológica. Pero necesitaba ser astuto. Se confrontaba directamente a Isabela. Ella simplemente lo despediría y procedería con su plan. Necessity area constant. Elena Valdés era la clave. La hermana mayor de Miguel estudiaba Derecho en la Universidad Complutense y había regresado a casa para las vacaciones de primavera. Carlos la había visto crecer. Sabía que adoraba a su hermano menor y que tenía el coraje y la inteligencia para enfrentar a Isabela. Pero también sabía que Elena desconfiaba de él, viéndolo solo como otro empleado de la familia. Esa mañana, mientras Isabela desayunaba en la terraza hablando por teléfono sobre preparativos especiales para Miguel, Carlos buscó el momento perfecto. Elena acababa de bajar a la cocina, buscando café, cuando él se acercó con cautela. Señorita Elena, murmuró Carlos, mirroring out Carlos meeting low as I sat on the stairs. Necesito hablar con usted. Es sobre su hermano Miguel. Está en grave peligro. Elena lo miró con sorpresa. Carlos nunca había iniciado una conversación personal con ningún miembro de la familia en todos estos años. Su expresión seria y el temblor en su voz la alarmaron inmediatamente. ¿Qué tipo de peligro?, preguntó Elena, bajando su taza de café. Carlos le contó todo. La llamada interceptada, los detalles del campamento Los Picos, los métodos brutales que había investigado durante la noche en Internet y las fechas que había escuchado. Isabela planeaba enviar a Miguel al campamento el próximo lunes en solo 5 días. Elena palideció mientras escuchaba. Conocía las tensiones entre Isabela y Miguel, pero nunca imaginó que su madrastra llegaría a tales extremos. Su mente legal inmediatamente comenzó a procesar las implicaciones.
Sin el consentimiento explícito de don Ricardo, Isabela no tenía autoridad legal para tomar una decisión tan drástica. Pero también sabía que Isabela era manipuladora y convincente. Por eso fácilmente obtener el permiso de su padre distorsionando la situación. ¿Tienes pruebas de esta conversación? Preguntó Elena urgentemente. Carlos negó con la cabeza. Fue accidental. No tengo grabación. Pero puedo intentar obtener más información. Isabela está organizando todo desde su oficina privada. Elena sabía que tenían que actuar rápido, pero también con inteligencia. Una acusación directa sin pruebas sólidas solo alertaría a Isabela y aceleraría sus planes. Necesitaban una estrategia más sofisticada. Carlos, dijo Elena finalmente, necesito que confíes en mí. Vamos a proteger a Miguel, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Isabela es más peligrosa de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. El guardia asintió con determinación. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo verdaderamente importante. No se trataba solo de proteger la propiedad de la familia, sino de salvar a un joven de un destino terrible. Mientras hablaban en susurros en la cocina, ninguno de los dos notó la sombra que se movía detrás de la puerta entreabierta. Miguel había bajado silenciosamente a buscar algo de comer y había escuchado fragmentos de su conversación. Su corazón latía aceleradamente mientras procesaba las palabras campamento militar y peligro. ¿Qué estaba planeando Isabela exactamente? O más importante aún, ¿cómo podía protegerse si ni siquiera sabía cuándo atacaría? La tensión en la mansión Montenegro estaba a punto de explotar, y el tiempo se agotaba rápidamente. Miguel se escondió tras la puerta de la despensa, su corazón martillando contra su pecho mientras procesaba la conversación que acababa de escuchar. Las palabras se repetían en su mente como un eco aterrador. Campamento militar extremo. Quebrar la voluntad. 3 meses. Su madrastra Isabela estaba planeando enviarlo a algún tipo de prisión disfrazada de institución educativa. Durante los últimos 2 años, desde que había cumplido 14, Miguel había desarrollado una relación cada vez más antagónica con Isabela. Lo que había comenzado como pequeños desacuerdos sobre reglas domésticas había escalado hasta convertirse en una guerra silenciosa. Isabela ejercía un control férreo sobre todos los aspectos de la vida familiar cuando don Ricardo no estaba presente, y Miguel se había convertido en el único que se atrevía a desafiar su autoridad. Pero esto era diferente. Esto era personal y calculado. Miguel esperó hasta que Elena y Carlos terminaran su conversación antes de deslizarse silenciosamente de vuelta a su habitación. Su mente trabajaba frenéticamente, recordando incidentes recientes que ahora cobraban un nuevo significado siniestro. Las preguntas aparentemente casuales de Isabela sobre sus horarios, sus amigos, sus planes para el verano. Las llamadas telefónicas privadas que interrumpía abruptamente cuando él entraba a una habitación. Las miradas evaluadoras que le dirigía cuando pensaba que no la observaba. En su escritorio, Miguel abrió su laptop y comenzó a investigar. Campamento Los Picos, disciplina militar. Arrojó resultados que lo llenaron de horror. Testimonios anónimos en foros describían condiciones inhumanas. Desperta a las 4:30 de la mañana, marchas forzadas con mochilas de 30 kilos, privación de comida como castigo, aislamiento en celdas sin ventanas por días enteros. Un exalumno había escrito: no es educación, es tortura sistemática diseñada para romper tu espíritu. Salí de ahí como un fantasma de mí mismo. Los métodos del campamento incluían terapia de confrontación agresiva, donde los instructores gritaban insultos personales a centímetros de la cara de los jóvenes hasta hacerlos llorar. Ejercicios de construcción de carácter, que involucraban humillaciones públicas deliberadas. Y el peor de todos, aislamiento reflexivo, donde los estudiantes problemáticos eran encerrados en habitaciones vacías sin contacto humano durante semanas. Miguel cerró la laptop sintiendo náuseas. Necesitaba actuar, pero ¿cómo? Si confrontaba directamente a Isabela,
Ella simplemente negaría todo y aceleraría sus planes. Si le contaba a su padre por teléfono, Isabella podía interceptar la llamada o manipular la situación. Para parecer que Miguel estaba exagerando o mintiendo, algo que había hecho antes exitosamente. Decidió que necesitaba aliados, pero también información concreta. Si Elena y Carlos estaban dispuestos a ayudarlo, necesitarían pruebas sólidas de las intenciones de Isabella. Esa tarde, mientras Isabella salía para sus diligencias semanales en el centro de Madrid, Miguel puso en marcha su plan. Había aprendido años atrás cómo moverse por la mansión sin ser detectado por las cámaras de seguridad, conocimiento que había adquirido durante sus travesuras juveniles. Ahora ese conocimiento podría salvar su vida. La oficina privada de Isabella estaba en el segundo piso, una habitación que había declarado completamente fuera de límites para todos los miembros de la familia, excepto don Ricardo. Miguel sabía que ahí guardaba sus documentos importantes, su correspondencia personal y posiblemente evidencia de sus planes. Con manos temblorosas, Miguel logró forzar la cerradura usando técnicas que había aprendido en videos de YouTube durante sus épocas más rebeldes. El interior de la oficina era impecablemente organizado. Archivos etiquetados por fecha, una agenda de cuero negro y una computadora personal protegida por contraseña. En el escritorio encontró una carpeta etiquetada Asuntos Familiares Confidencial. Su corazón se detuvo cuando vio su propio nombre en varios documentos. Había correspondencia con el doctor de Arqueo, Ramón Vega, director del campamento Los Picos, fechada apenas una semana atrás. La primera carta era de Isabella. Estimado doctor, Vega, después de nuestra conversación telefónica, confirmó mi intención de inscribir a mi hijastro Miguel Valdés en su programa de transformación integral de 3 meses. Como discutimos, el joven presenta comportamientos desafiantes hacia la autoridad y necesita una intervención intensiva antes de que estos patrones se solidifiquen. Adjunto el pago completo por anticipado, como solicitó. Vega era aún más escalofriante. Señora Montenegro, confirmo la plaza reservada para el joven Valdés en nuestro programa más intensivo. Nuestros métodos han demostrado ser efectivos en casos similares. Una vez que ingrese a nuestras instalaciones, no se permitirá contacto exterior durante las primeras 6 semanas, para facilitar el proceso de desarticulación de patrones negativos. Le aseguro que cuando complete el programa, será un joven completamente diferente. Miguel fotografió rápidamente todas locations con su telefonía, sus manos temblando tanto que tuvo que tomar varias fotos para asegurar la claridad. Encontró también un itinerario detallado. Saldría de casa el lunes a las 6 de la mañana, supuestamente hacia un retiro educativo especial que Isabella había organizado. El transporte sería privado, sin oportunidad de escapar o comunicarse con alguien. Pero el descubrimiento más perturbador estaba al final de la carpeta. Una carta de Isabella a su hermana en Barcelona, fechada apenas 3 días atrás. Querida Carmen, finalmente he encontrado la solución al problema Miguel. En 3 meses, cuando Ricardo regrese de su gira de negocios extendida, encontrará a un hijastro completamente transformado. El Dr. Seafried. Vega me asegura que sus métodos son infalibles. Miguel aprenderá respeto, obediencia y, más importante, su lugar en esta familia. Ya no cuestionará mi autoridad ni interferirá con mis planes para el futuro de esta casa. Miguel sintió una furia helada apoderarse de él. No se trataba solo de disciplina o educación. Isabella estaba usando este campamento como una forma de quebrar su espíritu permanentemente, de convertirlo en un títere obediente que nunca más desafiara su control sobre la familia Montenegro. Guardó rápidamente todos los documentos en su lugar y salió de la oficina, asegurándose de que no quedaran rastros de su presencia. Ahora tenía las pruebas que Elena y Carlos necesitaban, pero también comprendía la magnitud real de la amenaza que enfrentaba. Isabella no era simplemente una madrastra estricta.
Era una manipuladora calculadora, dispuesta a torturar psicológicamente a un adolescente para consolidar su poder en la familia. Y tenía solo 4 días para detenerla. Mientras bajaba las escaleras hacia su habitación, Miguel escuchó el sonido del auto de Isabela, llegando al camino de entrada. Se había tardado más de lo planeado en la oficina. Corrió a su cuarto y se tiró en la cama, fingiendo leer un libro. Justo cuando escuchó los tacones de Isabela resonando en el hall principal. «Miguel», gritó Isabela desde abajo. «Ven aquí. Tenemos que hablar sobre tus planes para la semana que viene». Miguel cerró los ojos, respirando profundamente. El juego había comenzado y ahora tenía que actuar como si no supiera nada mientras secretamente organizaba su supervivencia. Elena caminaba nerviosamente por su habitación, revisando una y otra vez las fotografías que Miguel le había mostrado en secreto 1 hora antes. SAS documenters and investidores, correspondencia detalle, pagos confirmados y, lo más importante, la confesión explícita de Isabela a su hermana, revelando sus verdaderas motivaciones. Ya no se trataba de sospechas o conversaciones interceptadas accidentalmente. Tenían evidencia sólida de un plan de abuso sistemático. «Necesitamos contactar a papá inmediatamente», había sido la primera reacción de Elena, pero Miguel había negado con la cabeza, explicando algo que había descubierto esa mañana mientras fingía desayunar normalmente con Isabela. Escuché otra llamada telefónica. Le había contado Miguel. Isabela habló con alguien sobre adelantar en cronograma, si surgían complications. Creo que sospecha algo. Si contactamos a papá ahora y ella lo descubre, podría llevarme al campamento mañana mismo. Elena había comprendido inmediatamente el dilema. Don Ricardo estaba en una zona rural de Argentina, con comunicación telefónica limitada. Incluso si lograban contactarlo, Isabela tendría tiempo suficiente para ejecutar su plan antes de que él pudiera regresar. Necesitaban una solución más inmediata y definitiva. Fue Carlos quien propuso la idea más audaz durante su reunión secreta en el garaje esa tarde. «Tenemos que exponer públicamente a Isabela de una manera que no pueda negar o manipular», había dicho el guardia de seguridad. «Algo que genere suficiente presión externa para que abandone su plan completamente». Elena había estudiado casos similares en sus clases de derecho familiar. Sabía que la exposición mediática podía ser un arma poderosa, pero también peligrosa si no se manejaba correctamente. «¿Qué tienes en mente exactamente?» Isabela es muy activa en los círculos socializers de Madrid. Mañana por la noche hay una cena benéfica en el Hotel Villa Magna, un evento que considera crucial para su reputación social. Muchos periodistas, familias prominentes y figuras públicas estarán presentes. «¿Y qué propones que hagamos?», había preguntado Miguel. «Que la confrontemos públicamente con evidencia durante el evento, frente a testigos que ella no puede intimidar o manipular. Una vez que su reputación esté en juego públicamente, no podrá proceder con el plan sin enfrentar escrutinio legal y social». Elena había considerado la propuesta cuidadosamente. Era arriesgado, pero también brillante. Isabela vivía para las apariencias sociales. Una humillación pública sería más efectiva que cualquier amenaza legal privada. Pero necesitamos más que solo documentos, había añadido Elena. Necesitamos que ella confiese verbalmente frente a testigos, o al menos que no pueda negar las acusaciones convincentemente. Fue entonces cuando Miguel había propuesto la parte más peligrosa del plan. «Yo puedo hacer que confiese. Sé exactamente qué botones presionar para hacer que pierda el control. Si la provoco de la manera correcta, especialmente en un entorno donde se siente segura y superior, dirá cosas que la incriminen». «Miguel, eso es extremadamente arriesgado. Si sospecha que estás jugando con ella». «Ya sospecha algo», había interrumpido Miguel. «Esta mañana me preguntó 3 veces sobre mis planes para el fin de semana
Y siguió insistiendo en que disfrute mis últimos días de vacaciones. No está siendo sutil. Carlos había asentido gravemente. El muchacho tiene razón. Isabella está acelerando su cronograma. I que reservó el transported privado possibility preceded. Purchase of space is produced by cabs and marketing people of energy series. La realización había golpeado a Elena como un puño en el estómago. Domingo por la noche significaba que Miguel sería transportado al campamento en aproximadamente 40 horas. No había tiempo para planes elaborados o precauciones extensas. Está bien. Haya decidido, haremos la confrontación pública mañana en la cena benéfica, pero necesitamos un plan de respaldo por si algo sale mal. Habían pasado las siguientes 2 horas desarrollando una estrategia detallada. Carlos usaría sus conexiones en el servicio de seguridad del hotel para asegurar que hubiera testigos confiables presentes en el momento crítico. Elena prepararía copias de todos los documentos para distribuir a periodistas selectos si era necesario. Y Miguel provocaría a Isabella hasta hacerla revelar sus intenciones frente a una audiencia que no podía ignorar o intimidar. Pero mientras Elena revisaba el plan una vez más en la privacidad de su habitación, no podía sacudirse la sensación de que estaban subestimando a Isabela. Su madrastra había demostrado ser increíblemente astuta y manipuladora durante los últimos 5 años. ¿Qué pasaría si anticipa su movimiento? ¿Qué pasaría si tenía su propio plan de contingencia? Un golpe suave en su puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Elena? Soy Isabella. ¿Puedo pasar? Elena sintió su pulso acelerarse. Isabella nunca visitaba su habitación sin una razón específica. Un momento, respondió, guardando rápidamente las fotografías de los documentos en una carpeta escondida bajo su colchón. Cuando abrió la puerta, Isabella estaba sonriendo, pero había algo frío y calculador en sus ojos. Querida, necesito hablar contigo sobre Miguel. He estado muy preocupada por su comportamiento últimamente. ¿Qué tipo de comportamiento? Bueno, Isabella entró a la habitación sin invitación y cerró la puerta detrás de ella. He notado que ha estado actuando de manera muy sospechosa, furtivo, diría yo. Y, esta mañana, Carlos mencionó que los dos estuvieron hablando en la cocina. ¿De qué hablaron exactamente? La prediction for confirming last payoffs in the opinion. Isabella definitively speculated by speaking everything. To say this, solo saludos matutinos normales, mintió Elena. Carlos comentó sobre el tiempo. Isabella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Por supuesto. Pero verás, Elena, como la figura materna en esta casa, cuando tu padre no está, tengo ciertas responsabilidades. Y una de ellas es asegurarme de que Miguel reciba la orientación adecuada durante estos años formativos. ¿Qué quieres decir exactamente? Bueno, he estado en contacto con algunos educadores especializados. Miguel necesita estructura, disciplina y una perspectiva más amplia del mundo. He organizado una oportunidad educativa especial para él que comenzará muy pronto. Elena sintió su corazón latir aceleradamente, pero mantuvo su voz estable. ¿Qué tipo de oportunidad educativa? Un programa de liderazgo intensivo, en un entorno natural hermoso. 3 meses para ayudarlo a desarrollar carácter y respeto por la autoridad. Estoy segura de que será transformador para él. Las palabras de Isabella eran casi idénticas a las que había usado en su correspondencia con el doctor. Vega pero presentadas con una fachada de preocupación maternal. Elena se dio cuenta de que Isabella estaba probando que tanto sabía. ¿Miguel sabe sobre esto? Preguntó ella cuidadosamente. Oh, será una sorpresa maravillosa. Los mejores regalos educativos siempre lo son. Isabella se acercó más. Pero necesito saber que puedo contar con tu apoyo, Elena. Como hermana mayor, tu opinión influye mucho en Miguel. Sería terrible si alguien le diera ideas erróneas sobre este programa, antes de que tenga la oportunidad de experimentar por sí mismo.
La amenaza implícita era clara. Isabella sabía que Elena sospechaba algo y estaba intentando neutralizarla antes del evento principal. Por supuesto que apoyo la educación de Miguel, respondió Elena cuidadosamente. Pero me gustaría saber más detalles sobre este programa antes de dar mi bendición completa. Isabella estudió el rostro de Elena durante varios segundos que parecieron eternos. Naturalmente, te daré todos los detalles después de la cena benéfica mañana. Será una noche muy reveladora para toda la familia. Después de que Isabella se fue, Elena se sentó pesadamente en su cama. La conversación había confirmado sus peores temores. Isabella no solo sospechaba de sus actividades, la referencia a la cena benéfica como una noche reveladora sugería que Isabella tenía su propio plan para mañana por la noche. Elena tomó su teléfono y envió un mensaje codificado a Carlos. Necesitamos reunión de emergencia. Ahora. La guerra silenciosa estaba a punto de volverse muy pública. Pero Elena ya no estaba segura de quién tenía la ventaja real. La cena benéfica en el Hotel Villa Magna era el evento social más importante del mes en Madrid. El salón principal resplandecía con candelabros de cristal y decoraciones florales elaboradas, mientras casi 200 invitados de la élite madrileña se mezclaban en conversaciones sofisticadas. Isabella Montenegro había llegado como una reina, luciendo un vestido de desayunar y su sonrisa más encantadora, saludando a periodistas, empresarios y figuras políticas como si fuera la anfitriona del evento. Miguel observaba desde la mesa familiar, su estómago retorciéndose de nervios. En menos de una hora, ejecutarían el plan que habían refinado durante todo el día. Elena estaba sentada a su lado, aparentemente tranquila, pero Miguel podía ver la tensión en sus manos apretadas bajo la mesa. Carlos había logrado posicionarse estratégicamente cerca de la mesa principal, vestido con su mejor traje y mezclándose discretamente con el personal de seguridad del hotel. Lo que Miguel no había anticipado era el nivel de preparación que Isabella había traído al evento. Durante los últimos 30 minutos había observado cómo su madrastra sistemáticamente se acercaba a figuras clave de los medios y la sociedad madrileña, plantando semillas de una narrativa muy diferente. Por supuesto, criar adolescentes en el mundo moderno presenta desafíos únicos. Había escuchado Miguel decir a Isabella a un conocido periodista de El País, especialmente cuando los jóvenes han estado expuestos a demasiada libertad sin estructura adecuada. A veces, como padres responsables, debemos tomar decisiones difíciles para el bienestar a largo plazo de nuestros hijos. El periodista había sentido comprensivamente y Miguel se dio cuenta con horror de que Isabella estaba preparando el terreno para presentarse como una madre preocupada que tomaba decisiones difíciles pero necesarias. Si la confrontaban públicamente ahora, ella simplemente se presentaría como víctima de un adolescente rebelde y una hermana mayor manipulada. Elena también había notado la estrategia de Isabella. Se inclinó hacia Miguel y susurró urgentemente. Está anticipando nuestra jugada. Necesitamos cambiar el plan. Fue entonces cuando Miguel vio la oportunidad perfecta. El doctor Vega, el director del campamento Los Picos, había llegado como invitado de último minuto de Isabella. Miguel lo reconoció por las fotografías en el sitio web del campamento. Era un hombre alto y austero, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Isabella lo había presentado discretamente a varios invitados como un educador innovador, a specialization and the shadow from this whole discreditation. Elena, murmuró Miguel, ¿ves al hombre con el que Isabella está hablando cerca de la barra? Ese es el Dr. Vega. Isabella lo trajo aquí por una razón. Elena siguió la mirada de Miguel y inmediatamente comprendió. Él está planeando hacer un anuncio público sobre tu oportunidad educativa esta noche. Frente a todos estos testigos respetables, presentándolo como algo positivo y progresivo. Miguel sintió una oleada de pánico, pero también de determinación. Entonces tenemos que actuar antes de que ella tome el control de la narrativa. Sin esperar la respuesta de Elena,
Miguel se levantó de la mesa y caminó directamente hacia donde Isabela estaba conversando con el Dr. Vega y un grupo de invitados prominentes. Su corazón latía como un tambor, pero sabía que esta era su única oportunidad. Isabela, dijo Miguel en voz alta, lo suficientemente fuerte para llamar la atención del grupo. ¿Podrías presentarme formalmente al Dr. Vega? Me encantaría conocer más sobre el campamento especial que has organizado para mí. Isabela se tensó visiblemente, pero mantuvo su sonrisa. Miguel, querido, este no es el momento apropiado. Oh, creo que es el momento perfecto, interrumpió Miguel, dirigiéndose directamente al Dr. Vega. Doctor, estoy muy curioso sobre sus métodos de transformación integral. ¿Es cierto que usan aislamiento de 6 semanas sin contacto familiar como parte del proceso de desarticulación de patrones negativos? El grupo de invitados se había quedado en silencio, claramente intrigados por la conversación inesperada. El Dr. Vega miró nerviosamente a Isabela antes de responder. Bueno, nuestros métodos son comprensivos y basados en décadas de investigación. ¡Qué fascinante!, continuó Miguel, su voz volviéndose más fuerte, y la terapia de confrontación agresiva. ¿Realmente involucra gritar insultos personales a adolescentes hasta hacerlos llorar? Porque eso es lo que describió en su correspondencia con Isabela. Miguel, estás malinterpretando. ¿Lo estoy? Miguel sacó su teléfono y comenzó a leer en voz alta. Cito textualmente de su carta del Dr. Vega. Una vez que ingrese a nuestras instalaciones, no se permitirá contacto exterior durante las primeras 6 semanas para facilitar el proceso de desarticulación de patrones negativos. Un murmullo de shock comenzó a extenderse por el grupo. Varios periodistas que habían estado conversando cerca se acercaron, obviamente interesados en la confrontación que se estaba desarrollando. Miguel, Isabela intentó tomar el teléfono, pero Miguel retrocedió. Y aquí está mi favorita personal, continuó Miguel, su voz ahora resonando claramente en esa sección del salón. De una carta que Isabela escribió a su hermana, el doctor. Vega me asegura que sus métodos son infalibles. Miguel aprenderá respeto, obediencia y, más importante, su lugar en esta familia. El silencio que siguió era ensordecedor. Decenas de ojos se habían vuelto hacia Isabela, cuyo rostro había pasado de pálido a rojo intenso. Elena apareció al lado de Miguel, sosteniendo una carpeta. Para aquellos interesados en verificar esta información, dijo claramente, tengo copias completas de toda la correspondencia entre Isabela, Montenegro y el campamento Los Picos, incluyendo recibos de pago por un programa que los expertos en derechos infantiles han calificado como abuso sistémico. Esto es ridículo, explotó Isabela finalmente, perdiendo su compostura cuidadosamente mantenida. Miguel es un adolescente rebelde que necesita disciplina seria. No pueden permitir que los niños modernos dicten los términos de su propia educación. Entonces, ¿admite que planeó enviarlo a este campamento sin su conocimiento?, preguntó una voz desde la multitud. Miguel se volvió y vio a Carmen Ruz, una reportera investigativa de la cadena SER, conocida por sus exposés sobre abuso institucional. Isabela se dio cuenta demasiado tarde de que había caído en la trampa. Cualquier padre responsibility. Y es cierto que planeó hacer esto sin el consentimiento explícito del padre legal del menor. Continúa la reportera. Carlos apareció en la periferia del grupo grabando discretamente con su teléfono. Había invitado a Carmen Ruiz específicamente para este momento, sabiendo que su presencia garantizaría cobertura mediática seria. El Dr. Vega intentó escabullirse silenciosamente, pero Elena lo interceptó. Doctor, ya que está aquí, ¿podría explicar estos distinguidos invitados exactamente qué involucra el aislamiento reflexivo que describe sus brochures, especialmente la parte sobre encerrar a adolescentes en habitaciones sin ventanas durante semanas? Eso está tomado fuera de contexto, tartamudeó el Dr. Vega.
¿Fuera de contexto? Miguel rió amargamente. ¿Cómo se toma fuera de contexto quebrar la voluntad rebelde y reconstruir el carácter desde cero? Esas no fueron sus palabras exactas en su conversación telefónica con Isabella. Isabella intentó una última maniobra desesperada. Esto es una conspiración organization manipulador que ha estado llenando la cabeza de su hermana con mentiras. Pero su credibilidad había sido destruida completamente. Carmen Ruiz ya estaba tomando notas furiosamente, mientras otros periodistas comenzaban a hacer preguntas sobre los métodos del Dr. Vega y la legalidad de enviar menores a tales instituciones sin procesos apropiados. Carlos se acercó a Miguel discretamente. Tu padre está en línea, susurró, entregándole un teléfono satelital. Logré contactarlo hace 20 minutos. Ha estado escuchando todo a través del altavoz. Miguel tomó el teléfono con manos temblorosas. ¿Papá? La voz de don Ricardo resonó clara y furiosa desde Argentina. Miguel, hijo, estoy tomando el primer vuelo de regreso. Isabella, espero que tengas una explicación muy convincente para esto cuando llegue a casa. Isabella palideció aún más al darse cuenta de que don Ricardo había escuchado toda la confrontación. Su plan cuidadosamente orquestado había colapsado completamente en el espacio de 15 minutos, mientras la multitud continuaba bombardeando a Isabella y a Dr. Vega con preguntas cada vez más hostiles. Miguel sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Habían ganado, pero el costo emocional de la confrontación pública era abrumador. Elena puso su brazo alrededor de su hombro. Se acabó, Miguel. Estás a salvo. Carlos se acercó a ambos. Los tres trabajamos bien juntos, dijo con una sonrisa. Aunque espero no tener que volver a hacer algo así jamás. Mientras Isabella intentaba salvaguardar los restos de su reputación social entre un mar de preguntas hostiles de periodistas y miradas de desaprobación de la élite madrileña, Miguel se dio cuenta de que había aprendido una lección valiosa. A veces la única manera de detener a un abusador es exponerlo públicamente ante testigos que no puede intimidar o manipular. La llamada filtrada que Carlos había escuchado accidentalmente había salvado su vida, pero fue el coraje de enfrentar la verdad públicamente lo que realmente lo había liberado. 3 días después, el campamento Los Picos sería cerrado permanentemente tras una investigación gubernamental iniciada por la cobertura mediática del evento. Isabella se mudaría silenciosamente a Barcelona para vivir con su hermana, y don Ricardo regresaría a casa para reconstruir su relación con sus hijos, con una comprensión completamente nueva de lo que realmente había estado sucediendo en su ausencia. Pero esa noche en el Hotel Vía Magna, Miguel simplemente sintió gratitud hacia las dos personas que habían arriesgado todo para protegerlo. Un guardia de seguridad que había tenido el valor moral de actuar sobre lo que había escuchado, y una hermana que había puesto la seguridad de su familia por encima de su propia comodidad. La verdad, finalmente revelada bajo las luces brillantes de la sociedad madrileña, había demostrado ser más poderosa que cualquier manipulación o plan siniestro.